Esta mañana, hermano, yo te traigo un mensaje que quiero bendecir tu vida a través de la palabra de Dios. Mi objetivo cada mañana es poder bendecir tu vida y que salgas de este lugar una nueva persona. Amén. Con nuevas herramientas, nuevas cosas que poner en práctica. Y hemos estado hablando estos días atrás de las características o las cualidades que debe tener un obrero de Dios, un siervo de Dios. Tú y yo somos obreros de Dios. Amén. Estamos trabajando para la obra de Dios. Dios nos dio este gran mandamiento a ti y a mí, de ir, de evangelizar, de predicar, de amar a nuestro prójimo. Pero necesitamos tener ciertas características y cualidades. Hemos visto estos domingos pasados de que un siervo de Dios no puede ser inestable o inmaduro, que se deje llevar por toda la emoción que le esté pasando en su vida. Y que se deja llevar por emociones, está arriba hoy, puede estar abajo mañana. Entonces Dios nos pide, no, tú no andas por vista, andas por fe. No dejes que tus emociones te dejen guiar. No nos dejamos guiar por nuestras emociones. Nos decía en 1 Timoteo, un siervo de Dios, un hijo de Dios que quiera trabajar en la obra, tiene que, por ejemplo, tener buen testimonio. Que nadie pueda decir, no, si es que ese es más sinvergüenza. No. O ese es más mentiroso. No. Tenemos que guardar nuestro testimonio como hijos de Dios, porque eso destruye la obra. Cuando no tiene las cualidades que Dios requiere para que nosotros podamos servir en la obra, pues dañamos. Una persona, por ejemplo, que diga que ande buscando bronca en todo momento, que ande buscando pleito, pues va a dañar en la obra. ¿Usted se imagina un siervo, un líder peleando con todo el mundo? Entonces Dios dice, no, tiene que ser amable, tiene que tener paciencia, tiene que tener todas esas cualidades. Nuestro carácter tiene que llegar a la semejanza del carácter de Cristo Jesús. Y cuando pensamos en Cristo Jesús, Él fue humilde, Él fue verdaderamente oraba, tenía paciencia. Eso es lo que tenemos que anhelar nosotros. Amén. Ser humildes, pacientes. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser amables con todas las personas, que tenemos que ser hospedadores, de abrir las puertas de nuestra casa a la gente. Y la palabra de Dios nos dice, como el mandamiento que lo hemos tenido en la iglesia. Usted sabe que la iglesia, desde el momento que la comenzamos, pues nos tomamos dos versículos, los cuales son el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Y ahí nos decía la gran comisión, pues ve, anda, ve, predica, evangeliza, bautiza, enséñales en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que nosotros hacemos tantas cosas, por ejemplo, el evangelismo, cada evento que hacemos. Los almuerzos, pues es una manera de servirnos unos a otros, una manera de demostrar que nos amamos, porque no es fácil. Imagino que no es fácil, yo lo creo, de que no es fácil convivir todos juntos. Todos venimos con características particulares a nosotros mismos, con heridas de pasado, con toda clase de diferencia. Y es a través de ella cuando nos estamos moldeando y haciéndonos más a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Pero nos dice Dios, a través de toda la Biblia, ama a tu prójimo. Y la Biblia habla que ames a tu prójimo, que ames a tu hermano. Pero yo en esta mañana quiero hablarte no solamente de amar a tu prójimo, sino de amar a toda la humanidad. Amén. Si tú puedes retener algo del mensaje de hoy, es que tú como hijo de Dios, no solamente tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, pero a toda la humanidad. Amén. A toda la humanidad. Óigame, tal vez esto pasa por alto muchas veces. Amar a toda la humanidad. Amar al hombre en sí. Nos pasa por alto. Pero cuando yo cuestiono a la gente y veo, despreciamos a ciertas personas, odiamos a cierto tipo de personas, y eso sucede, y eso es increíble en un hijo de Dios, siervo de Dios. Una persona que no pueda amar a la humanidad como Dios lo ha mandado, está descalificado para la obra de Dios. Leamos en Juan 3:16, ese es el versículo que quiero que... Juan 3:16 es un versículo muy conocido. Juan 3:16 dice,
Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese cómo me llama la atención que en este versículo Dios habla del mundo. Dios está hablando del mundo, que tenemos que aprender a amar al mundo. Y no tendría que pasar por alto este aspecto. Tú y yo hemos sido creados por Dios. Muchas veces hablamos de razas. Dicen la raza tal, la raza tal. Al principio, cuando tú comienzas a hablar de raza, estás cometiendo un error, porque hay una sola raza, una raza humana. No sé si me entienden, no podría decir la raza hispana, la raza blanca, no. La raza humana, hay diferentes etnias o podríamos decir de étnicas, diferentes características. Pero no pueden haber diferentes razas humanas. Uno nunca digas esa es una raza morena, por decirlo así. O sea, la raza humana como tú y yo. Y Dios te dice, Dios ama el mundo. Amén, gloria a Dios Dios. ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y tal vez cuando yo estaba preparando este mensaje decía, pero eso es como evidente, que tenemos que amar, es obvio que tenemos que amar al mundo. ¿Sabías cuánto desprecio y odio hay por ciertas personas en los cristianos, Dios mío? A mí me sorprende cómo rápidamente vamos a tirarle un prejuicio rápido, por ejemplo, a ciertas naciones. Personas que vienen de Colombia me han dicho, no, yo no quiero saber nada de Colombia. Increíble, yo, pero ¿por qué? Son gente de Dios. Ahora, otra gente va a decir, no, es que nada que ver con los morenitos, por decirte algo. ¿Tú te imaginas un hijo de Dios despreciando a la humanidad que fue creada por Dios? Es tremendo. Y esto sucede porque una persona ahí hizo algo de un país, todo el resto es casi igual. Me acuerdo de una ocasión en la cual estaba por atravesar la frontera a los Estados Unidos con mi hermano Ernesto. Él venía a mi lado, él llevábamos 2 autos, yo iba a mandar un auto a Centroamérica. Y con mi pasaporte canadiense, pues todo bien, pase adelante y la disfrute. Fue mostrándole el pasaporte colombiano. Regresen, veamos a chequeo, y nos chequearon de todo. Imagínense qué fuerte es. De alguien tal vez que no conozca a Dios puede pasar, pero de un cristiano, hermano. Un cristiano que cuando esté viendo otras nacionalidades, otras etnias, se ponga y se crea superior a ellas. Y Dios te dice, me entregué por todo el mundo. Si usted ve con desprecio a las personas, no puede estar apto para el servicio del Señor. Me llamó la atención este aspecto de que Dios nos dice, ama. ¿Pero qué es amar? Usted sabe que la Biblia, yo intenté buscar una definición de qué es amor en la Biblia. En 1 Corintios 13 usted sabe que describe, el amor es sufrido, está describiendo lo que es el amor, pero no te define realmente amar a alguien, amar a ciertas personas. Yo escuché una definición del amor de este pastor David Omelchaca o Ormechaca de Chile. Un gran pastor, un gran predicador. Y él decía, te lo resumo en cierta manera, tal vez no exacto, pero lo que él dice, amar es hacer el bien para las personas sin violar la palabra de Dios. Tú haces el bien. No por hacer el bien vas a mentir, vas a robar, vas a matar. No, vas a respetar la palabra de Dios sin dañarte a ti mismo. Él le ponía no dañarte a ti mismo. Cuando tú estás dando amor, estás haciendo el bien para alguien, respetando la palabra de Dios, los principios bíblicos, sin dañarte a ti mismo. Y a mí me llama la atención en este versículo de Marcos 10:45. Vamos a leerlo, Marcos 10:45. Fíjese que usted sabía que Jesús fue 100% hombre. No mitad y mitad. No que fue mitad Dios y mitad hombre. Jesús fue 100% hombre. Él se cansó, él sudó, él se enojó. Él fue 100% hombre. Él es Dios, él fue Dios y será Dios.
Es un aspecto demasiado importante para ti. Tú sabes que si Jesús no fuera Dios, hermano, tú y yo fuéramos los más grandes idólatras. Y eso sería terrible. Así es. Pero por eso tienes que estar seguro que Jesús es Dios, como la palabra lo menciona. Amén. Ahora, el Dios Todopoderoso se hizo hombre. Marcos, vamos a leerlo. Yo lo que quiero que tal vez Dios, el Espíritu Santo, nos toque y que podamos valorar un poco el hombre en el sentido de ser humano, de valorar a todas las personas, a todos, a Marcos 10:45. Jesús vino a esta tierra a ser hombre, fue hombre 100%, creció, fue niño, maduró. Eso, usted se imagina, a mí mire, cuando usted ya quiere los niños, usted se pone al nivel de ellos, usted se hace como un niño, ¿ah? Usted se agacha y los ve al mismo nivel. Porque si usted lo está viendo desde arriba, pues él se siente como hay algo diferente, entonces usted se agacha y ya lo ve, ya él ya es diferente. Usted se hace como niño. Ahora usted se imagina, tal vez es absurdo lo que voy a decir, pero que a usted le encanten las plantas. Y que usted diga, para usted es tan importante las plantas que usted pudiera hacerse una planta. Para ver cómo están las plantitas, para hacer un ejemplo de las plantas, para ver cómo están. Entonces imagina ese aspecto en el cual hacerte como algo porque tú lo valoras tanto. Si tú puedes retener cuánto Dios amó y ama a la humanidad, si tú puedes salir de ese lugar diciendo, wow, cuando veas a una persona de otra etnia, ya sea morenito, blanquito, chinito, tú puedes decir, esta persona fue creada por Dios y Dios la ama. Amén, gloria a Dios. Si tú puedes sentir eso y no decir que solamente tú y yo somos hermanos y nos amamos y los demás, pues eso no es así. Qué terrible es cuando yo escucho a alguien que desprecia a ciertas personas. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos ser despreciados, hermano. ¿Cómo sentimos nosotros cuando, es que es latino, es que es hispano, no, eso no, y que hay que hacer algo para sacarlo? Te están despreciando. Inaceptable de un hijo de Dios, siervo de Dios, despreciar a la demás gente. Entonces me llama la atención que Dios Todopoderoso se hace hombre y dice el Hijo, ya no se dice el Hijo de Dios. Está aquí como dice en Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate en este detalle. Él no se dice, yo, el Hijo de Dios. No, dice, te haces igual. Cuando tú ya no te pones con otra persona igual, te estás creyendo superior. Te tienes que hacer con la persona de cierta etnia, hacerte como ellos. Pablo decía, yo con tal persona me hago como tal persona. Yo estoy hablando. O sea, no podemos por decir, por clase social, por educación, por color, por sexo, sentirnos más. Dios no lo hizo, se humilló por los hombres y tú lo vas a hacer, te vas a sentir más. Cuando un hombre piensa que es más que una mujer, eso es terrible. Pero cuando eso sucede, ¿por qué? Porque pensamos que por tantas cosas que no es así. Somos de la misma naturaleza, somos los dos seres humanos. Entonces tenemos que aprender a amar la humanidad. Yo insisto en este aspecto porque parece tan insignificante el amar a la humanidad, pero estamos por veces tan lejos de amar a la gente. Estamos tan lejos de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo que encuentres, darle una tarjetita al mínimo, hacer algo para que venga y conozcan de Dios. De acuerdo a las palabras de un hermano de esta iglesia en una reunión de hombres, nos dice, sí, pero estamos un poco egoístas. Porque realmente no nos encerramos en nosotros y no podemos traer a nadie más. Y eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Dios amó el mundo, Dios ama a la humanidad. Y Él dice que Él se hizo hombre, demostrando el valor que tiene el hombre. El valor que tiene el hombre. Necesitamos que Dios nos ayude para que podamos amar a todo el mundo.
yo sí hago una pregunta: ¿qué sentimientos tienes hacia los hombres? Hacia toda la humanidad. Al nombre del ser, hablo hombre por el sí, por decir el ser humano. ¿Qué sientes cuando ves en África a la gente muriendo? ¿Qué sientes cuando ves a alguien sufriendo o a alguien que no conoce de Dios? ¿Qué sientes por la humanidad, hermano? ¿Qué sentimientos? Si tú me dices, pues sí, yo amo solo uno, dos, que tres, los más seguidos, los más cercanos y todo, pero los demás. Yo estoy seguro, hermano, que un día Dios nos cuestionará, a ti y a mí. ¿Sabes por qué? Porque en este país fluye leche y miel y nadie lo puede esconder. Que hay tanta bendición. Amén. Y que en otros países hay tanta pobreza y no lo podemos negar. ¿No es así? Amén. Y Dios te va a decir: ¿qué hiciste? No, ¿qué hizo mi primer ministro? ¿Qué hizo el presidente? ¿Qué hizo la Cruz Roja? ¿Qué hiciste tú por la gente que estaba en necesidad en otras partes? Nos va a preguntar un día, yo estoy seguro. Porque hay una gran diferencia entre el norte, podemos decir, los países del norte, Canadá y otros países del sur. Entonces, un día hay tanto desequilibrio que Dios nos va a decir: ¿qué hiciste por la humanidad? ¿Cuáles son qué te interesa de la humanidad, hermano? Cada vez que hacía este mensaje yo decía: tal vez es algo que ya es obvio, ¿para qué hablar de esto? Pero no. Necesitamos recordarnos que Dios amó a la humanidad entera. Que tenemos que ponernos al nivel de la gente. No podemos despreciar, no podemos darnos el lujo de despreciar a ciertas personas. Esta es una característica esencial en tu vida: amar a los demás. Ahora, yo me hacía la pregunta: si me caen mal ciertas personas, ¿cómo puedo hacer para querer a alguien? Porque no nos escondamos ni nos digamos solo el hermano es el que le cae mal un morenito, por decirte algo. Pero muchas de las personas le caen mal los morenitos. Se dio cuenta de lo que este propietario de un equipo de fútbol le pusieron multa de 2,5 millones y ¿qué más le hicieron? Lo echaron de su partido, de propietario de un equipo, solo porque, no sé si la frase fue mis negritos, digo, algo así. No quiero que mi esposa esté con mis negros, solo por decir esa frase. Ahora, ¿tú te imaginas qué podemos hacer? La verdad es, ¿qué haces cuando alguien no te cae bien, ya sea un asiático, ya sea algo? ¿Qué hacemos? Porque yo, hablar de teoría y decir realmente, pues sí, hay que amar y hay que hacerlo. Pero ¿qué haces para hacer eso? Muchas veces la ignorancia te hace detestar a ciertas personas. ¿No es así? La gente ignorante, ignorancia quiero decir, ignorancia. Uno decide de ser ignorante en ciertas áreas. Yo decidí ser ignorante, por ejemplo, en astronauta o en medicina. Pues yo decidí, yo confío eso a un médico. No es así. Usted va a un médico porque él estudió. Usted decide, los ingenieros civiles, pues usted decidió ser ignorante en esta área porque usted se lo dejó a ellos. Pero con respecto a la humanidad, ciertas personas van a ignorar las características del pueblo, por ejemplo, salvadoreño, colombiano, y van a pensar que solo hay narcotraficantes, por decirte así. Y de momento van a asociarlos. Ignorancia. O van a pensar que los morenitos son y todos iguales y todos malos. Ignorancia. Entonces yo creo que uno de los primeros puntos para que tú puedas sobrellevar tu miedo o algo que tengas en contra de alguien es aprender a conocerlo. En lo de los matrimonios hablaba de un ejemplo que leí muy bonito. Fíjese que la pareja, él es un futbolista americano profesional y su esposa pues el fútbol americano no le interesaba para nada. Entonces lo que ella hacía es siempre como se sentían en dos niveles, y eso no sucede a nosotros. A mí me gusta mucho algo, por ejemplo la moto, y por ejemplo a mi esposa no le va a interesar. Entonces estamos en dos mundos y no sucede. Lo que hizo esta mujer fue empezar a interesarse: ¿qué es el fútbol americano? ¿Cómo se juega el fútbol americano? ¿Qué se hace? ¿Cómo se mejora el fútbol? Y se empezó a llenar del hobby del esposo. Empezó a aprender todo lo del esposo. Y lo bonito fue de que dejó de ser ignorante con respecto al hobby, a lo que le gustaba al esposo, y el esposo se comenzó a interesar en ella.
en los hobbies de ellas. Lo que quiero decirte por esto es de que cuando no conozcas algo, puedes comenzar a interesarte en ellos, en la cultura de ciertas personas. ¿Cómo es así? Yo he tenido grandes profesores morenos en la universidad, tremendos de inteligencia. Entonces uno comienza, pues no, yo pensaba que no es así. Presidentes. Entonces tú vas aprendiendo y vas instruyéndote sobre eso. Y así se te quita. No sé si han escuchado de esto del efecto, el effet papillon. En francés lo escucha, o un efecto de que tal vez tú no vas a poder mover algo tanto como... Y esto es muy interesante. Por ejemplo, dices tú, mi voto no va a cambiar nada en una elección, por decirte algo. No sé cómo explicártelo lo mejor, pero es el bateo de las alitas de la mariposa que crea una olita chiquita, es mínimo, pero esa se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces hay un efecto que tú puedes hacer para cambiar las cosas. Si tú no haces nada, nada va a suceder. Si tú no aplicas algo a un objeto, no se va a mover, a menos que tú lo hagas, a menos que tú decidas cambiar. No habrá cambio en tu vida. Ese efecto de la papillón es un movimiento chiquitito, tal vez interesante leer algo de la cultura de alguien. En los Alcohólicos Anónimos le piden, me acuerdo en la familia, alguien quería llevar a un familiar que tomaba mucho, menor, a los alcohólicos y al grupo de ayuda para los alcohólicos, y lo primero que le preguntaron, ¿quiere él parar de tomar? No. Entonces no lo podemos agarrar, le dije. Entonces lo primero, tú tienes que querer cambiar, tienes que aprender y ser tan humilde para reconocer, tengo un problema, me cae mal el mundo. ¿Cómo sería un predicador que esté hablando y que tú sepas que odia a las personas? Sería terrible. Ahora, bien, podríamos decirnos, no, pues si yo le pregunto aquí, ¿quién no le cae bien la gente de todo tipo de etnia? Nadie. Pero tú no puedes esconder tus hechos, tus actitudes. Tú no puedes estar diciéndole a alguien te amo y estar levantando la mano así. O no puedes decirle te quiero y te amo. ¿Sabes? Y lo que hablamos es con el no verbal. Parece que el 70% de lo que tú hablas es a través de tu no verbal. Y solo 30% de las palabras que tú estás diciendo. Pero los gestos, tu manera de actuar, tu fisionomía, todo lo que tú dices, tus acciones, tus hechos, eso sí que habla mucho, 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 mucho. Entonces Dios nos dice realmente, Él se hizo hombre porque le importa mucho a la humanidad. Yo solo quiero que salgamos de este lugar, tal vez con aquella idea de que no vuelvas a ver a alguien del mundo, porque decimos, como cualquiera, como que si solo fuéramos nosotros los cristianos los únicos que contáramos en la tierra. De hecho decimos, a mi hermano no puedo amar, pero ¿qué hay del que está en el mundo? No, ese que se convierte, y cuando se convierta será mi hermano y yo lo amaré. Eso no funciona así. No puede ser así. Y tú te das cuenta, hermano, que yo le predico, le enseño que se convierte. Si no se convierta, pues me sacudo los pies y ya, y lo dejo. Eso no es así. Tú tienes que amarlo primero, y él al ver el amor se convertirá a Cristo Jesús porque vio algo diferente. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que sucede. Muchas veces queremos convertir a las personas a la fuerza y no están viendo nuestros hechos. Ahora, es importante, como Dios dice, tenemos que amar a la humanidad porque Él amó a toda la humanidad. Y esto no puede ser algo que nosotros dejemos de lado como que si no fuera importante. Porque yo veía y decía, bueno, hay un problema realmente, nuestro amor es débil para los hermanos. Para los hermanos es débil. Y amor es hacer el bien por alguien. Quiere decir que si yo estoy necesitado, tú puedes hacer el bien por mí. Yo no sé, decía, ¿cómo los hermanos pueden saber que yo estoy necesitado si yo nunca lo digo? Y pensaba, porque veo en los medios que ando trabajando, allí ponen unas cajitas de comentarios, le llaman, anónimos. O hacen cosas así porque hay trabajadores que nunca van a decir nada. Entonces los jefes, para ver cómo pueden llamar al mayor, hacen de comentarios anónimos o cojitas así para que usted dé un comentario, algo no me parece, tal cosa. Y uno tiene que verlo. Si a una persona le dice no me parece, pero si a toda la gente le dice no le parece, pues uno tiene que cambiar. Yo le digo, una persona puede estar equivocada, pero no todos. Cuando me dicen algo a mí, mira, tú estás haciendo esto mal. Una persona puede ser que él esté equivocado, pero si todos me lo dicen,
yo estoy equivocado. Entonces, yo decía, ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros? Porque amor es ayudarte a ti, ayudar al otro, ayudar a las personas. Si tú quieres comenzar a servir a Dios, comienza sirviendo a la humanidad. Ir a evangelizar. Yo no sé, he escuchado gente que le ayuda a un niño de África, de donde sea, de Colombia, de El Salvador, de México. Te ayuda. Le están ayudando. Uno te va a decir, ay, pero es que uno no cuenta. Tú no sabes si a ese niño que le estás ayudando va a ser el futuro presidente que va a ayudar a mucha nación. Tú no sabes, es el efecto papillón. Te vendió una bolita, tú haces solo este batido. Pero esto se hace grande, 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 y tú no sabes hasta dónde va a llegar. Entonces no desprecies un gesto chiquito, como eres ayudar, mandar una comida, hacer algo para las personas. Por todos, hermanos, por toda la humanidad. No puedo dejar de insistir en la importancia de amar a todo el prójimo, a todo el mundo. Amén. ¿Quién es tu prójimo? Solo los que te rodean. Y cuando estamos en el súper, se nos atraviesa un chinito, ya no es mi prójimo, es mi prójimo. Tengo en el trabajo un morenito, es mi prójimo. Todas las personas que fueron creadas por Dios son nuestros prójimos. Amén, gloria a Dios. Todo el mundo, hermano. Eso es lo que quiero que veamos. Muchas veces nos encerramos como cristianos y ya nadie más que nosotros. Sí, los de otra religión son la humanidad también. Tenemos que aprender a amarlos con amor, no intentar convertirlos y después amarlos, no, amarlos y después ellos se convertirán porque Dios los tocará. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Fíjese cómo es que Dios te llama y te dice, todos somos iguales, todos vamos con el mismo plan. O sea, todos llevamos el mismo para Dios. Allá no va a haber que me va a decir, ¿tú qué eres? Tú eres doctor, tú eres ingeniero, tú eres acá y el otro no. No, nunca será así, hermano. Te preguntará otras cosas probablemente. ¿Amaste a la humanidad? ¿Amaste a tu prójimo? ¿Serviste a Dios sobre todas las cosas? Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Servir a la humanidad con el Evangelio. No podemos tener aires de superioridad. Si Dios no lo tuvo con la humanidad, no lo puedes tener tú ni yo. Amén, gloria a Dios. Reconoce cuando tienes un complejo de superioridad. Y tal vez porque no sé, hay gente que dice que el colorcito morenito es más bonito que el blanco, entonces no hay más bonito que menos. Todos somos, depende de cuestión de gustos. Entonces tenemos que aprender a ver que no podemos ser por nuestro color, nuestra educación, más que nadie. Jamás. Jamás. Eso tú lo tienes que dejar. Y si tú no tienes ese pequeñito de raíz, quítalo. ¿Cómo? Ve y métete a un centro cultural de chinitos y ayúdales. Empieza a servirle a los niñitos morenitos. Ven y haz algo por ellos. Haz algo, comiénzalo a amar. Solo así se puede vencer todo lo que es el mal. Se vence con el bien, con el amor. Así es. Es la única manera que yo puedo sanar mi corazón con ciertas personas o ciertas etnias que tú digas, no los quiero. No, ámalos más. Sé agresivo en amar, en hacer el bien por las personas. Me hacía la pregunta yo cuando estaba haciendo este mensaje, ¿y qué hay de un hermano que sea, por ejemplo, vemos las cosas claras, un tipo de etnia, un tipo de personas que molestan, que hacen desorden donde andan, que solo robando, que solo haciendo tantas cosas maldades? En Centroamérica hay muchos llenos de maras, por ejemplo en El Salvador, y hacen maldades. ¿Qué haces tú con ese tipo de personas? ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud tomamos nosotros si ciertas personas, pues tú sabes que hoy, que mienten, que roban, que pecan, que aquí, que allá? ¿Qué actitud tomamos? Y por la pregunta es que bien importante, porque ¿qué vamos a hacer con ciertas personas que no cuadran, como no nos agradan como actúan? Fíjense cómo es la respuesta. La respuesta es, yo me preguntaba, ¿y cómo? Porque ahora veo un borracho, veo a alguien que toma, y digo, uy, qué sucio, por decirle algo. Y yo, antes que llegar a los pies de Cristo Jesús, entonces yo me preguntaba, ¿qué actitud tomar con esas personas que tienen un comportamiento de mentira, de pecado, de todo? Yo me cuestioné, dije, ¿y cómo éramos nosotros antes de que llegáramos a Cristo Jesús? Así es. Me mentía, hacía cosas malas, lo hacían. Gloria a Dios. Hay hombres que antes de convertirse a Cristo Jesús abusaron de tantas niñas. Yo digo abusar, pero es porque se acostaban con una, la dejaban embarazada, aquí quedaba la otra, quedaba allá.
Y tú te conviertes y llegas a Cristo y todos los demás son pecadores y tú ya no. ¿Y por qué no te acuerdas de tu pasado? ¿Por qué no te acuerdas las maldades que hacías antes? Eso es la respuesta que me daba mi corazón, en decir, la misma actitud, amarlo, amar a esas personas, amar a todo el mundo, amar aunque sea muy diferente, sea un pecador corrompido o que sea mentiroso, tienes que amarlo. Es hacer el bien por aquellas personas sin violar la Biblia, sin faltar a eso. No vas a robar para ayudarle al ladrón, sin hacerte mal a ti mismo. No puedes hacerte mal porque dices que estás amando a alguien. Eso no es de Dios. Ahora, cuando tú amas, haces sacrificios. Sacrificios es diferente a bañarse. Entonces, eso es lo que quiero que retengamos en esta mañana, hermanos. No puede haber que nos moleste ciertos tipos de personas. ¿Usted se imagina a un profesor como mi hermano Javier que le molesten los alumnos? Que le caigan mal los alumnos sería un no sentido. No tiene sentido que a un médico le caigan mal los pacientes y que odie a los pacientes. ¿Cómo puede haber un evangelista, un predicador que odia a ciertos tipos de personas? Desde ya estás descalificado. Y esas son las personas que Dios le va a decir, uy, tú dices que estuviste evangelizando y hablando tanto, pero no te conocí. Yo no te conocí. Sí, en tu nombre hice milagros, en tu nombre saqué. No te conocí. Porque yo te pedí que amaras a mi creación. Y eso es lo que tiene que ser lo más importante, hermano. Quiero terminar mi mensaje. Tú retengas la importancia de la humanidad. Nunca desprecies ni no te des no podemos darnos un lujo de despreciar a alguien, sea quien sea. Amén. Eso es algo que Dios nos ha mandado a amar a todo el mundo. Ahora tú puedes comenzar a decir, ¿qué puedo hacer yo por el mundo? Tal vez comenzar a evangelizar, salir a las plazas, a los centros, dar tarjetitas, lapiceros. Tenemos una cantidad de lapiceros que pedimos, de botellitas nos quedan espejitos. Podemos ir a repartir. Si la hermana Martita me ayuda a ir a repartir a Promenad, los otros hermanos, y los hermanos a repartir de todos lapiceros. Eso es amar a la humanidad. Eso es amar al hermano que no quiere, que tal vez está lejos y que no lo consideramos como nuestro prójimo. Tenemos que comenzar, hermanos, a valorar el hombre por lo que es el hombre, la creación de Dios, a imagen de Dios. Valora, respeta al ser humano. Valora, respeta al ser humano. Amén, no podemos despreciarlo. Yo quiero terminar orando, hermano, para que Dios, solo Dios puede poner esto en nuestro corazón, esto de poder realmente empezar a amar a la humanidad. Quiero que salgan muchas personas de este lugar que digan el día de mañana, yo quiero salir a evangelizar, yo quiero ir de misionero. Me pedía el pastor Edgar, ¿quién quiere ir a Guatemala? Hay 7 obras allá, hay necesidad de ir a llevarle una palabra, de llevar una camisetilla para los niños, una ropa, comida. Hay necesidad demasiada grande en otros países. Gloria a Dios. Yo no quiero pasar por alto todos estos aspectos de la necesidad de la gente, del evangelio y de todo. Así que yo quiero que Dios, que ahora en esta tarde, en esta mañana, tú puedas meditar con Dios. Y si tú te comprometes, lo hagas con Dios y comprométete que tú vas a estar atento a las personas que Dios te pondrá. Tu actitud con respecto a la humanidad determinará cuánto Dios te va a utilizar. Tu actitud con respecto a ciertas etnias determinará cómo Dios te va a utilizar. Puedes comenzar a decir, Dios, transfórmame, quítame todo lo que me daña. Yo no sé, yo no conozco tu corazón, pero si tú sabes que tienes algo en contra de ciertas personas, de ciertas etnias, tú tienes que comenzar a reprenderlo en el nombre de Jesús y comenzar a declarar amor por esas personas. Comienza a orar, a bendecirlos. Comienza a bendecir en el nombre de Jesús. Yo termino el mensaje orando por ti. Yo quiero que Dios te bendiga a través de este mensaje y que tú puedas nacer en tu corazón una pasión, un deseo por las almas, por la gente, por la vida de todas las personas, porque son creación de Dios. En el nombre de Jesús. Papito Dios, te doy gracias por esta palabra. Espíritu Santo, siembra esta palabra en nuestros corazones
y que nazca un despertar en nuestros corazones por la humanidad, un amor por todos los seres humanos, Dios, porque creación tuya son, Dios. Hijos tuyos somos todos, Dios, creados a tu imagen y semejanza, Dios. Somos tú. En el nombre de Jesús, Dios, yo te pido que nos ayudes a transformar y a renovar nuestras mentes, Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.